Buenas tardes muchachos. Ahora vamos a ver un poco sobre los sistemas tipo masa-resorte. En la clase pasada nos habíamos quedado en el estudio del oscilador armónico simple. Realmente el sistema masa-resorte es una de las aplicaciones de los sistemas tipo oscilador armónico simple. Lo podemos modelar de esta manera. Cabe mencionar que que el oscilador armónico simple es un caso ideal. Se modela de esta manera para simplificarlo. Tal y como habíamos visto anteriormente, la física la física es la ciencia de las aproximaciones. Vamos a modelar las cosas de diferente manera, con diferente nivel de complejidad, de acuerdo a qué tanta precisión requiramos en nuestro sistema o qué tanta precisión requiramos en los datos que deseamos obtener. Bueno, vamos a desarrollar modelos matemáticos para los modelos. Esto ya lo habíamos visto, eso es un pequeño repaso del, de la notación de Leibniz, notación de Newton, derivadas. Aquí vimos un poco de oscilador armónico simple, vimos cómo obtener las posibles soluciones del oscilador armónico simple y un poco de su interpretación física. A final de cuentas, en el oscilador armónico simple vamos a obtener ondas sinusoidales, que vienen siendo ondas de esta manera. Así va a quedar la gráfica tanto de la posición como de la aceleración como de la velocidad. Solamente que van a estar desfasadas la velocidad de la posición unos 90 grados. 90 grados me parece y unos 180 grados va a tener de fase entre la posición y va a tener, de hecho, van a estar en fase tanto la posición como la aceleración. La diferencia es que la posición y la aceleración siempre van a ir en sentido contrario, o sea, van a tener de fase 180 grados, van a ir en sentido contrario. Entonces, la amplitud debe ser la variedad, va a tener entonces propiedades como la amplitud. Ya habíamos visto que la amplitud iba a ser la distancia en el eje vertical para este caso de entre esta cresta y el cero y el punto de equilibrio cero, entre aquí y aquí, que es la misma que la distancia entre esta cresta y el punto cero y el cero aquí, mientras que el periodo sería la distancia horizontal entre este punto y este punto, entre las dos crestas, entre aquí y aquí. Esta distancia es un periodo entre aquí y aquí. Esto también es un periodo. Y va a tener una frecuencia, y va a tener una frecuencia angular. Realmente la frecuencia no lo vamos a tocar tanto. Vamos a usar más el periodo y la frecuencia angular para modelar este tipo de sistemas. ¿Por qué estoy repasando esto? Bueno, va a ser necesario esto para entrar con el estudio de los sistemas tipo masa-resorte. El sistema masa-resorte, bueno, aquí estoy poniendo la imagen solo del resorte. Todavía no estoy poniendo la masa. ¿Por qué? Me sirve porque es el primer paso del sistema masa-resorte, es conocer la longitud natural del resorte. Es decir, la longitud del resorte cuando no está sometido bajo ninguna fuerza o esfuerzo. Entonces, en otras palabras, ahí vamos a saber, a partir de aquí, esta va a ser nuestra referencia para saber otras propiedades como qué tanto se está estirando el resorte con respecto a su longitud natural. Bueno, para esto vamos a utilizar los simuladores de FED Colorado. Para llegar a estos simuladores, pues vamos a ir a la página de FED, FED Colorado, EWS, Física, y podemos utilizar una de dos. Podemos utilizar este masa resorte Sintro, que es el que tengo abierto aquí en esta parte, y el masa resortes, que este sí es un poco más complejo. Aquí la diferencia es que el masa resortes tiene ya incluido, bueno, ya bien, tiene más opciones. Por ejemplo, como podemos ver aquí en el simple, tiene esto: longitud sin estirar, posición, equilibrio, etcétera, etcétera. Mientras que aquí, en el masa resortes, tiene algunas otras cosas. A ver, vamos a ver qué dice el de vectores.
Fuerza, aquí para que nos grafique la fuerza de gravedad, la fuerza de resorte, la fuerza neta, que es la suma de ambas fuerzas. Los vectores, tiene bastantes opciones de pesas. Pesas así con un valor conocido y pesas con un valor desconocido. Y también aquí podemos graficar incluso la energía. La energía aquí, esto es que tiene amortiguamiento. Entonces, aquí, debido a este amortiguamiento, el amortiguamiento es lo que va a hacer que este sistema, cada vez la energía cinética se vaya perdiendo y se vaya convirtiendo en energía potencial. Entonces, es eso. Ya llegó al reposo. Y si no le ponemos de plano nada de amortiguamiento, este sistema quedaría estirándose, quedaría con la misma amplitud todo el tiempo. No se detendría nunca. Vamos a ponerle mucho amortiguamiento. Mientras más amortiguamiento lo pongamos más rápido se va a detener, pero se va a detener de forma más brusca. Eso lo verán cuando vean ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bueno, tienes en estas opciones y aquí también en el laboratorio tiene aceleración. Tenemos estas herramientas que son la regla y un cronómetro. En un momento veremos como para qué las utilizaremos. De momento de momento lo que nos será necesario con el básico, con la introducción. Después utilizaremos este ya que toquemos el tema de la energía. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver cómo es el sistema masa resorte. Le voy a dar play. Este sistema no tiene amortiguamiento, lo tengo en lento. Ahorita ya lo dejo normal. Aquí podemos ver algo. Ahí está. Aquí, cuando la posición está en su amplitud máxima sobre el eje positivo, la aceleración, este vector, esta flecha representa la aceleración y el que está a su izquierda representa representa la velocidad. Entonces, cuando la posición está en su amplitud máxima, también la aceleración va a tener su amplitud máxima, pero en sentido contrario. Eso lo podemos ver porque inclusive es parte de la ecuación diferencial. Vale, ahorita en un momento vemos cómo era esa ecuación diferencial. X punto más omega cuadrado de x es igual a 0. Entonces, x 2 puntos más omega cuadrado de x es igual a 0. Entonces, x 2 puntos es igual a menos omega cuadrado 2x. Eso lo podemos ver, lo vamos a ver dentro de un momento. Otra cosa que vamos a observar, bueno, eso vamos a verlo en un momento, ahorita, en la siguiente parte del documento. Entonces, es el sistema masa resorte, vamos a sacar las imágenes de ahí del simulador de FET Colorado y también lo vamos a utilizar para algunas actividades de la clase. Entonces, podemos llegar a la conclusión. Cabe aclarar que a partir de las simulaciones en las figuras vamos a utilizar el eje positivo como vertical hacia arriba, negativo vertical hacia abajo. Bueno, una vez. Podemos llegar a esa conclusión combinando la ley de Newton y la ley de Hooke. Aquí, esto nos dice que si y solo si la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a 0, o sea que la masa sea constante en el tiempo, la fuerza va a ser igual a la derivada del momento respecto al tiempo. Esto siempre se cumple, que a su vez va a ser igual a la derivada de la masa a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad respecto al tiempo. Pues sí, momento es igual a masa por velocidad, entonces esta segunda parte también siempre se cumple. Lo que se cumple únicamente cuando la masa es constante respecto al tiempo es
que la fuerza va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, masa por aceleración. Bueno, por lo tanto, la fuerza es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Ese signo significa, por lo tanto, ese signo significa sí y solo sí e indica qué condición. Si se cumple este de aquí. Si no se cumple este, no se cumple este. Y si no se cumple este, no se cumple. Si se cumple este, entonces se tiene que cumplir este. Si no se cumple este, no se va a cumplir este. Y si se cumple este, se va a cumplir el otro. Están asociados. Si se cumple uno, se cumple el otro. Y si no se cumple uno, tampoco se cumple el otro. Bueno, entonces, por segunda ley de Newton, sí, solo si la masa es constante, la fuerza es igual a la masa por aceleración. Mientras que la ley de Hooke nos dice que la fuerza es proporcional al desplazamiento mediante la constante K. Esto lo voy a arreglar un momento. Repetir el desproporcional. Es proporcional al desplazamiento mediante la constante K y tiene una dirección opuesta al desplazamiento. Entonces vamos a tomar esto. Entonces procedemos a hacer la equivalencia para llegar a la ecuación diferencial que caracteriza este sistema. Bien, vamos a igualar entonces lo que nos da la segunda ley de Newton con la ley de Hooke. Masa por la segunda derivada de la posición es igual a menos la constante K, menos la constante de K, que ahorita vamos a ver qué es, por la posición. Entonces, la masa por la segunda derivada de la posición más K por la posición es igual a 0. Esto ya casi tiene la forma. Por lo tanto, la segunda derivada de la posición más de la posición respecto al tiempo más la constante K entre la masa por la posición va a ser igual a 0. Entonces, esto ya tiene exactamente la forma del sistema de un sistema bueno, tiene la misma forma que la ecuación del oscilador armónico simple. Entonces podemos modelarlo a partir de la misma forma. Podemos decir que son exactamente la misma ecuación. Entonces, nada, aquí la única diferencia sería que omega, es decir, la frecuencia angular, va a ser dado ya por la raíz cuadrada de K entre M, siendo K la constante del resorte y M la masa. Entonces, el sistema, lo primero que hay que ver es esto. Punto de fuerza total de 0. Ok, esto vamos a hacer, esto ahorita lo vamos a leer. Entonces, el primer paso para poder analizar este sistema hay que saber la constante del resorte. Vamos a analizar la posición de equilibrio del resorte ya teniendo masa, ya que en esa posición la sumatoria de las fuerzas. Bueno, esto lo voy a poner aquí. Voy a borrar algo. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí al resorte lo voy a hacer de este color. Al resorte lo voy a dibujar de negro. Perdón, queda todo chueco, ¿verdad? Pero ni modo. Sí, quedó demasiado chueco. Uy. No quería que quedara así. Listo. Esto es la masa. Cm. Entonces, vamos a ir dibujando las fuerzas que van a actuar en nuestro sistema. Vamos a tener una fuerza aplicada que en realidad puede actuar en ambas direcciones, puede actuar hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ponerla de verde.
de fuerza aplicada. Ujú. Podemos tener una fuerza aplicada. También vamos a tener la fuerza dada por la aceleración de gravedad y la masa, Fg, la fuerza normal, que va a ser dada por una superficie que va a tener esa fuerza normal la misma amplitud que la fuerza de gravedad, pero lo va a anular. Bueno, esas son las fuerzas que puede haber en nuestro sistema, ¿no? Ahorita vamos a analizar cuáles de estas realmente se van a presentar y cuáles no. Fn, fuerza normal. Y la fuerza del resorte, que vamos a llamar Fr, fuerza del resorte, que va a ser dada la fuerza dada por la ley de Hooke. Entonces, pero en este sistema, de momento, no vamos a considerar que haya una fuerza aplicada. Si hay una fuerza aplicada, simplemente lo que vamos a hacer es que el resultado, en vez de ser cero, por una fuerza aplicada, en vez de ser cero este resultado, va a ser la fuerza aplicada, va a ser Fa, va a ser igual a la fuerza aplicada. Pero las fuerzas que van a estar dentro del sistema, las fuerzas internas, van a ser cero. Las fuerzas externas, las fuerzas internas van a ser igual a las fuerzas externas. Punto. Entonces, con esto tenemos que realmente no va a haber una fuerza aplicada. Entonces borramos la fuerza aplicada. Realmente no va a haber una superficie contra la cual va a rebotar que va a anular a la fuerza de gravedad, así que tampoco va a existir una fuerza normal. Así que quitamos la fuerza normal y nos quedan solo la fuerza del resorte y la fuerza que va a ser por la gravedad. Entonces, cuando este sistema se encuentre en el equilibrio, es decir, cuando estemos en la posición de equilibrio ya del resorte, ya con la masa, esta posición se va a volver, cuando el sistema llegue a presentar oscilaciones, esta posición se va a volver el centro de la oscilación. Entonces, a partir de esto, la suma de las, vamos a decir, se va a cumplir que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero cuando esto esté en equilibrio. Uh-huh. Entonces van a tener una dirección contraria la fuerza dada por la aceleración de gravedad y la fuerza del resorte. Entonces esto va a ser la sumatoria de las fuerzas, o sea, la fuerza del resorte más la componente de gravedad, G, y entonces la fuerza dada por el resorte va a estar dada por la ley de Hooke. Fr va a ser igual a menos K por X pero de nuevo, esta va a tener va a estar en sentido contrario a la fuerza de gravedad. Así que esa Fr va a estar dada en un sentido positivo.
Así que puedo quitarle este signo de menos. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo vamos a escribir así? Bueno, de nuevo, ahorita en este punto está con un sentido positivo y es la posición. Pero lo que tiene el sentido de ponerle el signo de menos a la ley de Hooke es representar que la aceleración y por lo consecuente la fuerza va a estar yendo en una dirección contraria o sea, con respecto a la posición a la que se va a desplazar el, el- bueno, la masa o la pesa que tengamos en nuestro resorte. Y aquí, la gravedad está dada por menos mg, porque eso sí está apuntando hacia el negativo. Entonces, eso queda como kx menos mg. ¿Y esa x cómo lo vamos a poner? Bueno, es para eso nos vamos a basar, ahora sí vamos a volver al documento para explicar la siguiente parte, porque realmente va a ser muy complicado dibujarlo. Bueno, resulta ser que había mencionado que el resorte, que hay que empezar por saber la longitud natural de nuestro resorte cuando no está estirado. Esa longitud natural va a ser representada por esta línea punteada azul. Hasta ahí va a llegar el resorte. Luego, la, luego el punto de equilibrio del resorte va a estar esta línea punteada verde. O no sé si ustedes la vean de naranja o de otro color, la verdad. Desde una vez les comento, muchachos, yo soy daltónico, confundo naranjas con verdes y amarillos, y a veces con rojos, y así como confundo rojos con cafés, etcétera, etcétera. Protanomalía fuerte, deuteranomalía débil. Bien. Entonces, esta línea va a ser el centro de equilibrio, pero esto ya es con respecto al resorte. Esa es la posición de equilibrio de aquí. Este es donde va a estar, hasta donde va a terminar el resorte. Y en la posición del centro de masa de la pesa que nosotros pongamos, va a estar sobre esta línea punteada que dice centro de la oscilación. El que mencioné que iba a ser el centro de la oscilación. De hecho, el centro de oscilación le podemos decir tanto al resorte como al centro de masa de la pesa. Y realmente vamos a obtener la misma ecuación, vamos a obtener todo igual. En un momento voy a explicar por qué. Pero comúnmente se hace con respecto a la pesa. Realmente aquí la única diferencia es que entre esto es que esta es la distancia entre aquí y aquí, es la misma distancia que hay entre la línea, la posición en equilibrio del resorte y el centro de oscilación. Esta línea roja punteada de aquí, y realmente recuerdo recuerdo que algunos me han dicho que es roja, pero realmente yo la veo casi del mismo color que la línea negra, son casi iguales. Es móvil. Esta la podemos utilizar nosotros para hacer mediciones, las medidas que requiramos. Bien. Entonces, sabiendo nosotros la distancia entre aquí y aquí, es como vamos a calcular la constante del resorte. Esta va a ser la distancia x. Por ejemplo, aquí vamos a ver esto. Vamos a quitar estos vectores. Entonces aquí, esa distancia x que yo necesito para hacer ese cálculo va a ser de 16 centímetros. Sí, 16 centímetros. Entonces, vamos a escribirlo. X va a ser igual a 16 centímetros.
Pero antes de proceder hay que convertir esto a metros. Igual a 0.16 metros. Recordemos que un metro es igual a 100 centímetros. Bueno, ya está. Y la masa vamos a decir que es de 100 gramos, que es exactamente como lo tenemos ahí. 100 gramos, lo cual es exactamente igual a 0.1 kilogramo. Una masa es 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Kilo es 1000, ¿no? 0.1 kilogramo. Bueno, de aquí, si kx menos mg es igual a 0, entonces yo puedo despejar k. K va a ser igual a mg mg sobre x, lo cual es igual a... bueno, recordemos, IG va a ser la gravedad. Vamos a utilizar la gravedad de la Tierra. Entonces vamos a decir que gravedad va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta constante de resorte va a ser 0.1 por 9.81, entonces esto es 0.981 newtons, porque recordemos que newtons es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entre 0.16 metros. Y el resultado va a ser 0.981 entre 0.16, 6.13 igual a 6.13 newtons sobre metro. Hasta ya tenemos la constante de resorte acá. Y de hecho aquí en el documento tenemos escrito hemos descrito cómo hacer ese procedimiento. Entonces, no, menos mg más kx, aquí k va a ser igual al valor absoluto entre mg de x1 menos x0, donde x1 va a ser el punto de equilibrio del resorte, la posición en equilibrio del resorte ya con la masa, y x0 es la posición en equilibrio del resorte sin la masa. Por lo que la constante K está en unidades de distancia sobre fuerza, y aquí podemos ver en qué unidades está K, es metro sobre newton. Perdón, sí es metro sobre... perdón, newton sobre metro. Claro, aquí lo escribí mal. Es kilogramos sobre segundo al cuadrado. Eso lo voy a corregir. En la figura 2.3, la línea negra
En vez de anotar con la línea de centro de oscilación, pues ya mencioné que era. El trazo que podemos ver es el rastro. Este trazo va a ser el periodo, va a ser el trazo del periodo de oscilación. La trayectoria de X realmente. No está respecto al tiempo ni nada, solamente estamos siguiendo la trayectoria, ¿no? Sube, se mantiene, aquí se detiene un momento y baja, baja y vuelve a subir. Entonces esto presenta las características del movimiento armónico, siendo de un movimiento armónico, es decir, que va a estar repitiendo una trayectoria y va a contar con, y va a ser frecuente. Entonces, vamos a pasar un poco. Volvemos a la pausa. Ya corregí el documento en LaTeX en la edición. De una vez. Entonces, Newton sobre metro va a ser igual a kilogramos sobre segundo al cuadrado. Sobre esto va a ser, ¿no? O sea, 6.13 kilogramos sobre segundo al cuadrado o 6.13 newton sobre metro. Lo podemos expresar de ambas maneras. Bien. Entonces ya tenemos esta constante de resorte. Ahora vamos a evaluar. Bien. Ya tenemos la constante del resorte. También conocemos la masa. Entonces podemos regresarnos un poquito para calcular la frecuencia angular, para omega. Omega va a ser igual a la constante de resorte K, a la raíz cuadrada de la constante de resorte K dividida entre la masa. Bien. Entonces, sacamos la cuenta. Omega va a ser igual a raíz cuadrada de constante de resorte K entre la masa. Recordamos que eso es una K, ¿no? Constante de resorte K entre la masa es igual a raíz cuadrada de 6.13 6.13 kilogramos sobre segundo al cuadrado dividido entre 0.1 kilogramos pues este resultado me va a ser esto dividido entre 0.1 da 7.83. El resultado podemos decir, hey, el resultado está sobre segundo, pero es omega, entonces es frecuencia angular, entonces son radianes sobre segundo. 7.83 3 radianes sobre segundo. Ahí entra omega. Entonces, a partir de omega, podemos calcular el periodo. Frecuencia angular. Frecuencia angular. Muy bien. Aquí vamos a ver esto. Entonces, recordemos que omega es igual a 2 pi frecuencia
y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces 2 pi sobre el periodo, que le vamos a llamar t, por lo tanto el periodo va a ser igual a 2 pi sobre omega. Por lo tanto 2 pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante del resorte. Bien, entonces el periodo, vamos a utilizar 2 pi entre omega, ya que ya tenemos omega. Dos por 3.1416 entre omega, 0.8 segundos. 0, bueno, 0.83, dejémoslo. 0.803 segundos. ¿No? Esa S es de segundos, es una S, no un 5. Una vez. Entonces todo eso lo hemos calculado para este sistema. De una vez podemos sacar el cronómetro. Vamos a darle play. Vamos a tratar de colocarlo justo en el centro de oscilación cuando vaya a iniciar un periodo. Bien. Y lo vamos a poner en lento. Aproximadamente un segundo. Entonces hubo un pequeño error en la cuenta. La masa de 100 gramos. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que la regla no es precisamente el instrumento más, esa regla no es precisamente el instrumento más fino que tenemos. De hecho, a ver, entre aquí y el centro de oscilación, esto me dice que son 20 centímetros. Muy bien, podemos usar la cuenta para 20 centímetros. Entonces incluso, pero voy a hacerlo con esa medida otra vez. Son 17. Bueno, en un momento lo voy a resolver. Ya encontré el error. Resulta que no había sincronizado bien este reloj con este. Vamos a darle play. Y ya lo estamos sincronizando bien. Empezó al mismo tiempo este el periodo. Aquí. 0.8
0.81. Listo. 0.82. Que nos indicaría que tenemos un error más o menos aceptable, porque realmente esa regla va a tener un error, lo vamos a dejar en más o menos 0.1 centímetros. Entonces si mi error estaría en más o menos 0. Más menos 0.1 segundos, más o menos 0.2 segundos, lo cual es un error bastante razonable. Entonces quedó bien esta cuenta. Bien, entonces continuamos analizando el sistema para ver algunas de sus otras propiedades que nos resultan interesantes. Bien, volvemos al documento entonces. Por lo tanto, es rastro del periodo, así ya lo vimos. Bueno, como había mencionado, igual podemos tomar en cuenta tomar el centro de oscilación como la posición esa del resorte, la del resorte o el centro de masas de la pesa. Usualmente lo vamos a hacer con respecto a la pesa y con ambos nos vamos a obtener exactamente el mismo resultado, porque la única diferencia va a ser respecto a la posición, va a estar dado por una constante esa diferencia. Solamente es una traslación de marco de referencia, no va a tener rotación ni nada. Así que, y como va a ser la diferencia una constante, entonces a la hora de derivarlo se va a eliminar esa constante. Por lo tanto, xp punto, o sea, la velocidad de la pesa va a ser igual a la velocidad del resorte, que va a ser igual a la velocidad. La aceleración de la pesa, según derivada de la posición de la pesa respecto al tiempo, va a ser igual a la aceleración, igual a la aceleración del resorte, según derivada de la posición del resorte respecto al tiempo. Donde, donde xp va a ser la posición del centro de masa de la pesa, lp la distancia entre el centro de masa de la pesa y la punta del resorte, xr la posición del resorte, y pudiendo tomarse xp o xr como la posición x para hacer el análisis del sistema. Bueno, ya nada más ya lo había descrito. Entonces, teniendo eso en mente, entonces vamos a ver ya vimos cómo se comporta la posición, ya vimos cómo se comportan las oscilaciones, cómo se comporta la frecuencia, cómo tener la constante del resorte. Entonces, queda algo muy curioso, ¿no? Que la frecuencia va a ser independiente de la amplitud, ¿no? Va a ser independiente de la amplitud del movimiento. Esa frecuencia siempre se va a mantener. Entonces vamos a analizar otras características como su velocidad y su aceleración. Bueno, vamos a tomar como solución A va a ser que X va a ser dada por la constante A, que va a ser la amplitud máxima. A max va a ser amplitud máxima, va a estar dada por la constante C1, va a ser la amplitud de la oscilación por seno de omega t. Ahora si derivamos esto respecto al tiempo, vamos a obtener omega por A max por coseno de omega t. Y si lo volvemos a derivar respecto al tiempo, tenemos menos omega cuadrado por A max por seno de omega t, lo cual es exactamente igual a menos omega cuadrado por x. Entonces se cumple la ecuación diferencial, es solución a la ecuación diferencial. Entonces con esto podemos ir analizando diferentes casos para nuestro sistema. Por ejemplo, este sería el caso 1. Aquí podemos decir que cuando el tiempo sea igual a 0, o en realidad sea múltiplo de 2pi, cualquier número entero multiplicado por 2pi. Cuando la fuerza esté, cuando la masa cuando la pesa esté pasando por el centro de oscilación, entonces la aceleración y la posición van a valer 0, y
la velocidad va a estar en su máxima amplitud. Máxima amplitud. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver explicado ahorita en la ecuación, analizándolo para t igual a 0. Para t igual a 0, pues seno de 0 va a ser 0, entonces con eso la posición y la aceleración se van a 0. Y la velocidad pues está en su máximo, coseno de 0 es igual a 1, entonces queda como omega de la amplitud a m de a max. Entonces recordamos que esto es velocidad lineal, posición lineal, aceleración lineal, por lo que la posición inicial del sistema va a ser 0, y su aceleración va a ser 0, y su velocidad realmente va a ser máxima al iniciar esto. Entonces cuando el sistema y cuando va a subir el resorte, entonces cuando llega a su máxima amplitud en la parte positiva, pues su velocidad ahí se va a detener un momento. Su velocidad se va a hacer 0 porque ahí es donde va a tener un cambio de signo. Y la aceleración va a ser máxima y también la posición van a estar ambos en su amplitud máxima. Entonces vamos a analizar esto vamos a analizar ahora el siguiente caso. Y esto va a ocurrir cuando el tiempo sea n por t sobre 4, donde n va a ser un número entero de 1 igual o mayor a 1, t va a ser el periodo y es dividido entre 4. ¿Por qué? Bueno, vamos a recordar que omega va a ser igual a 2pi por frecuencia, lo cual es igual a 2pi sobre t. Por lo tanto, la frecuencia angular por el tiempo, que va a ser igual a... La frecuencia angular por el tiempo es 2pi sobre t por el tiempo. Aquí me faltó poner t, la t minúscula. Lo voy a corregir ahorita. Listo, ya corregí esto. Bueno, para este caso, no vamos a tener que omega n por t sobre 4, omega por t sobre 4 por t va a ser igual a esto 2pi sobre t por omega por nt entre 4. Entonces eso t con t se elimina y nos quedaría, y el 4 con el 2 pues se reduce a 1 sobre 2. Entonces esto va a quedar como pi sobre 2, como n por pi sobre 2, claro. Pero entonces, como tanto seno como coseno son funciones cíclicas, entonces cual seno de n por teta, seno de teta va a ser igual a seno de n por teta, donde n es cualquier número entero multiplicado por teta. Y también coseno de teta va a ser igual a coseno de n por teta. Entonces con eso ya no tenemos ningún problema. Y entonces pi sobre 2 en unidades de radianes es 90 grados. Entonces ahora eso ya lo sustituimos aquí. Seno de 90 grados o 0, 1, entonces queda la posición en su máxima amplitud, a max. Para los coseno, el coseno de 90 es 0, entonces la velocidad se hace 0. Ahí es donde la velocidad tiene un cambio de dirección. Y la aceleración va a estar en menos omega cuadrada a max. También va a tener su máxima amplitud. Entonces esta es la aceleración. Podemos observar el siguiente caso. El siguiente caso, igual esto lo podemos observar. Bueno, esto ya lo habíamos observado con el software, ¿no? Aquí está. Pasa por el centro de oscilación, la velocidad se hace máxima en el centro de oscilación, la aceleración se hace 0. Llega a uno de los extremos, la velocidad se hace 0 y cambia de signo, y la aceleración está al máximo, y la aceleración, si se fijan, siempre está apuntando hacia el centro de oscilación.
¿no? Y esa es la conclusión a la que yo quiero llegar. Entonces, pues para que cuando está en el extremo contrario, también cuando volvamos a pasar por el centro de oscilación, la posición de aceleración son cero y la velocidad va a tener un signo contrario. Entonces, ya con esto, esa era la conclusión que yo quería llegar. Aquí les dejé un ejemplo. Este ejemplo es, bueno, creo yo les va a gustar más el ejemplo que puse en el video. Pero está bueno el ejemplo de todas maneras. Entonces, la actividad que hay que hacer es hacer exactamente lo mismo que aquí. Es lo mismo que el mismo procedimiento. Hay que, mediante el software de FED, para tomar 5 casos diferentes. Entonces, por equipos, vamos a hacer equipos, yo en un momento les digo cuántos. Y hay que hacer los cálculos, al calcular el sistema, calcular la constante de resorte, frecuencia angular, periodo de oscilación, y la fuerza para estirarlo una cierta distancia. Ustedes ya definen qué distancia es. Y con eso ustedes van a ver, pueden ver, que la frecuencia va a ser independiente de la amplitud, ¿no? Entonces, hasta ahí ya llega el documento hasta ahorita. Estaré trabajando sobre este documento, lo voy a ir ampliando a lo largo de la materia. El siguiente tema ya aquí metería el péndulo simple. Espero les guste. Mucho éxito, espero les sea de utilidad. Nos vemos en clase.